Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Al doctor Jorge Benavides, decano de la Escuela de Gobierno y Administración Pública en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Hablemos de temas laborales, de temas salariales. La semana pasada tuvo lugar un arduo debate en todo el país sobre el tema de los salarios, especialmente por esta disposición del Ministerio de Trabajo por la cual nadie puede ganar más que el presidente de la República en el sector público. Pero ahí también ha quedado muy claro que la contratación colectiva produce automáticamente niveles salariales que fácilmente pasan los $5,070 o $5,092, que es el salario del presidente de la República. Si es que se piensa acabar con estas desigualdades, como así han sido calificadas por el Ministerio de Trabajo, entonces habría que tener otro tipo de procedimientos con la contratación pública, con los contratos colectivos. Doctor Benavides, ¿qué piensa al respecto? Buenos días. Buen día, Edgar. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen este diálogo. En efecto, de modo general, señalar para las personas que nos escuchan que la contratación colectiva es un derecho y está contemplado en el Código del Trabajo para aquellos servidores públicos que se acogen al régimen de trabajadores. Lo que tiene que ver con los funcionarios del ámbito de las entidades públicas que no sean empresas públicas, rige la Ley Orgánica del Servicio Público, y en el ámbito de las empresas públicas, en donde ha causado particular atención el tema de los contratos colectivos, lo que existe es la Ley Orgánica de Empresas Públicas para los servidores públicos que no son obreros, por tanto no se acogen al Código del Trabajo y como consecuencia no pueden ser beneficiarios de contratos colectivos. Lo que se fijó en el acuerdo ministerial emitido en semanas anteriores básicamente no supone mayor novedad. ¿En qué sentido digo no supone mayor novedad? Porque una disposición general de la propia Ley Orgánica del Servicio Público señala que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República. Esto es en la escala de los niveles jerárquicos superiores, el número 10, que es el máximo que tiene el presidente de la República, el número 9 lo tiene el vicepresidente de la República, estoy hablando del nivel jerárquico superior, e incluso en las funciones que yo desempeñaba en la presidencia del directorio, que era una suerte de ministro coordinador, tenía el nivel jerárquico superior 9, los ministros de Estado nivel jerárquico superior 8, nivel jerárquico superior 7, los viceministros, y así por el estilo. Creo que es importante y es plausible, digamos, la iniciativa en cuanto a evitar que existan distorsiones, pero como usted ha notado, Edgar, ya cuando se trata de contratos colectivos hay procedimientos, hay trámites que se deben seguir para evitar que existan distorsiones o potenciales abusos. Claro, lo que usted señala es más o menos manejable, ¿no? En el sector público, lo que tiene que ver con la esfera de influencia de la presidencia de la República. Se ha notado que pueden haber dificultades a la hora de estandarizar los salarios en las otras funciones del Estado, en la función electoral, en la función legislativa, en la función judicial. Pero el tema aquí es que cuando se negocian contratos colectivos, ya en la actualidad tenemos gente que gana más que el presidente de la República. Entonces, tratar de, sí, bajar salarios significaría otra negociación de ese contrato colectivo, en donde obviamente no le van a aceptar pues, ciertos elementos. Y entonces vendremos a una dicotomía que ha acompañado estas 6 décadas. Si usted no acepta un contrato colectivo, la gente se va a la huelga, así de simple. Sí, bueno, es parte de lo complejo que supone estar en la función pública y en determinados puestos. Concretamente, respecto a las empresas públicas, una de las decisiones que se tomó en el directorio de ENCO fue, en resolución a los distintos gerentes de las empresas públicas, amparado en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, solicitar a los gerentes generales la declaratoria de nulidad de aquellas disposiciones contenidas en contratos colectivos que sean exorbitantes, es decir,
cláusulas, disposiciones que atenten contra los intereses públicos. Como señalo, esa es una potestad que está contemplada en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Como el trámite no es demasiado claro, entiendo que en su momento ya no están ni siquiera, creo, esos gerentes que estaban en las empresas públicas, habían solicitado a la Procuraduría General del Estado un pronunciamiento para ver cómo se llevaba a cabo ese procedimiento. En todo caso, eso en su momento se dejó hecho por el directorio de EMCO, actualmente eso ya no existe a partir de la reforma de enero del 2011 y corresponde en consecuencia ahora a los ministros del área rectora dar seguimiento a partir de las normas que están establecidas en la propia Ley Orgánica de Empresas Públicas. Lo que usted señala, Edgar, es importante que la ciudadanía conozca. ¿Cuándo es el momento o el espacio para volver a discutir estos temas? En la negociación de los nuevos contratos colectivos. Dicho sea de paso, los mandatos constituyentes establecidos ya en el año 2008 ya establecían disposiciones para poner límite a abusos en la contratación colectiva. Entonces, incluso jurídicamente es discutible, si bien de alguna manera se señala que se tratan de derechos colectivos, parte de lo que se suele llamar el núcleo esencial del derecho, es decir, la naturaleza jurídica. De modo más sencillo, la señal identitaria de un derecho de un trabajador no supone, digamos, cláusulas exorbitantes que generen distorsiones dentro de lo que son los salarios en la función pública. Por lo tanto, incluso jurídicamente, en donde se llegue a advertir que existen cláusulas que sean exorbitantes, incluso jurídicamente se podría discutir que esas cuestiones de tipo exorbitante no forman parte de la señal identitaria que tiene el derecho del trabajador a su remuneración. Pero en principio, generalmente este tipo de acuerdos y decisiones que se tomen rigen para lo posterior, ya para aquellas personas que puedan sostener de que se trata de un derecho ya adquirido. Bueno, existen vías jurídicas para hacer discutible si aquellas cuestiones de tipo exorbitante, soy reiterativo en esta idea, forman parte o no de la esencia del derecho a la remuneración de los trabajadores. Pero en todo caso, también señalar que no son casos muy comunes como en principio se cree. O sea, hay determinados temas caso por caso que deben ser analizados para evitar, por supuesto, ese tipo de distorsiones que finalmente afectan al Ecuador en general. Esto último que acaba de señalar usted, doctor Benavides, es clave. ¿Cómo estas disposiciones rigen hacia el futuro? En términos procedimentales, y ahí le pregunto al jurisconsulto, no es cuestión de decir usted gana más que el presidente de la República, perdóneme, pero usted tiene que bajarse el sueldo. Y pretender bajarle el sueldo, ¿no? Eso aparentemente es absolutamente ilegal y le da pie para que ese funcionario esté o no en la contratación colectiva, vaya y le demande y le saque muchos millones de dólares al erario nacional. ¿Cómo debe ser el procedimiento? Claro, lo que usted señala es claro. En efecto, simplemente pueden regir para lo posterior. ¿Cuándo es el momento de revisar aquellas cláusulas exorbitantes? Le digo, amparado en la Constitución, en los mandatos constituyentes que regulaban el tema de los contratos colectivos, que dicho sea de paso, tienen jerarquía de ley orgánica, como definió la propia Asamblea Constituyente. Es más, actualmente la Corte Constitucional ha seleccionado algunos casos y entiendo que está próxima a pronunciarse para determinar la naturaleza jurídica y estas cláusulas exorbitantes que ciertamente generan graves perjuicios para el Estado Nacional. Pero claro, una disposición como la emitida por el acuerdo ministerial dispone para lo posterior. ¿Y cuándo es el momento entonces para discutir aquellos temas que sean exorbitantes dentro de la contratación colectiva? O bien el momento de la negociación del contrato. Y claro, yo sé que es un momento complejo, pero es el espacio jurídico idóneo, o incluso discutirlo por vías constitucionales. Una vía importante, como señalo, será lo que señale la Corte Constitucional a partir de la selección de casos. ¿Cuál es la teoría? Y esto que estoy señalando no es algo nuevo ni sorprendente, incluso en otras realidades comparadas las han tenido en consideración. Identificar qué elementos forman parte de la señal identitaria que supondría la remuneración. Es decir, cualquier cláusula que sea exorbitante, que establezca privilegios desmedidos, que genere distorsiones dentro del servicio público y la remuneración que tienen los servidores, no formaría parte de esa esencia que tiene el derecho a la remuneración que tienen los trabajadores, por supuesto, amparados en los contratos colectivos. Entonces, discutiendo caso a caso con las herramientas jurídicas que existen, se podría entrar a analizar los casos que se muestren que tienen unos beneficios que son exorbitantes. Otra cosa también que en su momento
Con usted mismo lo comentamos alguna vez cuando hablábamos de las empresas públicas y los problemas que tenían, es el uso abusivo de acciones constitucionales. Como señalaba, los servidores de carrera, que no sean nivel jerárquico superior de las empresas públicas, se sujetan a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Y los trabajadores que realizan labores manuales, los obreros, se someten al Código del Trabajo y por tanto se benefician de contratos colectivos. Se presentaron acciones de protección para cambio de régimen laboral, para que los funcionarios que siendo regidos por el ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas se puedan beneficiar también de los contratos colectivos, con lo cual se está desnaturalizando la función de las acciones constitucionales. Por eso cuando se hablaba de los problemas estructurales que tienen las empresas públicas, no solamente decía depende de los buenos esfuerzos que pueda hacer la función ejecutiva, sino que también de lo que se puede hacer desde la función judicial, para que cuando los jueces que conocen este tipo de causas no admitan, porque incluso aparte de los problemas jurídicos que causan con las distorsiones, aparte de los problemas económicos que causan al país en su conjunto, también incluso se desnaturaliza la función misma de la acción de protección, que se la presenta cuando existe una acción o omisión que violente un derecho constitucional. Y en este caso es para la declaración del supuesto derecho que tienen funcionarios que no deben estar amparados por la contratación colectiva. Ojalá el pronunciamiento de la Corte Constitucional dé luces y por lo tanto ojalá no demore pues esta declaración de la Corte Constitucional. Doctor Benavides, quisiera preguntarle sobre la consulta popular que ya se aproxima, especialmente sobre el tema del trabajo por horas y por el contrato único, ¿no es cierto? Recordemos que el trabajo por horas era una disposición que estaba vigente hasta el 2008. En ese momento se la denominó pues una norma regresiva, una norma explotadora, pero hoy al parecer es una necesidad porque hay 6 millones de desempleados, si no son más. Entonces, ¿cómo quitarle este prurito de ser una norma viciada de ilegalidad, pero que sin embargo es reclamada por la necesidad del presente? Es importante lo que usted señala, Edgar, justo para el debate en términos jurídicos, que una persona pueda considerar o los sindicatos o analistas puedan considerar desde una perspectiva ideológica que esto es regresivo de derechos, bueno, están en su legítimo derecho de sostener aquella afirmación. No obstante, la Corte Constitucional, el órgano de máxima interpretación y control constitucional, ha señalado que la posibilidad de introducir el trabajo por horas por medio de una consulta popular en la modalidad de enmienda constitucional es plenamente admisible. Así que esa discusión quedará ya para lo que corresponde, digamos, ya al momento como tal de que el 21 de abril las personas tengan que acudir a las urnas. La Corte ha dicho que no supone una regresión de derechos y por tanto el mecanismo de la enmienda constitucional es plenamente admisible. Eso es importante que los ciudadanos conozcan. Si la Corte hubiese señalado que era restrictivo de derechos, como algunas voces legítimamente a su perspectiva sostienen, hubiese señalado que era por asamblea constituyente y de entrada hubiese dicho que ese mecanismo de la enmienda para volver a la contratación por horas restringía derechos y por tanto no podía ir por enmienda. La Corte ya ha zanjado el tema, este rato es lo que ciudadanos puedan decir en las urnas. ¿Qué es importante? Reconocer que es un código del trabajo que tiene más de 80 años y el mercado laboral actualmente es bastante complejo, es un problema estructural, indistintamente de las posiciones ideológicas que lleguen al gobierno de turno. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo de calidad. Lo que hay que buscar es que obviamente eso rija para lo posterior, que se respete, por supuesto, todos los derechos de los trabajadores, y ahí más bien la discusión se centraba en lo que debía costar cada hora. Entonces había algunas lecturas un poco más modestas y habían otras que haciendo un cálculo de todo lo que supondría los derechos de los trabajadores, tampoco a ciertas lecturas, en cambio del ámbito empresarial, les convence esa lectura, pero bueno, es necesario, si se implementa esto, sea para lo posterior, como señala la iniciativa, y por supuesto que se vele por el respeto y en esa hora, en el cálculo que se establezca, considerar todos los elementos de la remuneración, para que por un lado se pueda, obviamente, mejorar el mercado y la empleabilidad en el Ecuador, pero por otro lado también respetando, por supuesto, los derechos de los trabajadores. Efectivamente, el Ministerio del Trabajo ha señalado ya en algunas ocasiones en las últimas semanas que esta hora de trabajo debe tener una serie de beneficios
debe estar amparado por el IES, ¿no? Pero ahí surgen algunas dudas de parte de la colectividad. Por ejemplo, esta hora de trabajo, ¿tienen algún momento vacaciones? Claro, es interesante esa lectura. Tendría que incorporarse aquellos elementos dentro de la remuneración. Por eso hablaban algunos que desde 3.80 hacia arriba hasta 5.20, me parece que señalaban en los cálculos. Sí, todas estas cosas $7, tendrán entre que... 7 y $8 está la cotización del Ministerio del Trabajo. Claro, digamos que en esa es una perspectiva que englobe, digamos, en su generalidad todos los beneficios. Claro, frente a esto señalan del otro lado, de la otra vereda, que eso no ayudaría necesariamente a dinamizar, pero ahí está la función ya de los gobernantes, o sea, son electos para tomar decisiones que son vinculantes para la comunidad, amparadas en el ordenamiento. Sí, puede ser una lectura de los 3.50, otros de los 5.80 o hasta los $8, ahí tendrá que verse, por supuesto, respetando el marco constitucional, los tratados internacionales y buscar que haya empleo de calidad, porque junto a la seguridad, el tema de la falta de empleo de calidad, desde que tengo uso de razón, ha sido uno de los problemas estructurales que tiene el país. Muy bien, doctor Benavides, seguiremos conversando mientras más se aproxima la consulta popular. Le agradezco por su tiempo y sus criterios. Muchas gracias a usted, Edgar, por la invitación y un saludo a las personas que siguieron la entrevista.